¿Qué harías si la única comida que tienes fuera un pedazo de pan y la única forma de salvarlo fuera enterrándolo bajo la tierra? En el corazón de México, bajo un sol que castiga sin piedad, vivía una niña cuya esperanza no cabía en su pequeño puño. Ella enterró su pan y con él un juramento. Hoy te contaremos la conmovedora historia de la niña que enterró el pan bajo el sol rajante. Un relato sobre la honestidad, la tenacidad y la promesa de un futuro mejor que florece incluso en la tierra más árida. Te prometo que al final de esta historia, la perspectiva de tus problemas cambiará. ¿Estás listo para esta emocionante jornada? Si es así, déjanos tu me gusta y un comentario. Su nombre era Esperanza, aunque en esos días de polvo y carencia, a veces sentía que la esperanza era lo único que les quedaba a ella y a su familia. Con apenas 8 años, su rostro moreno estaba curtido por el sol y sus pequeñas manos ya conocían la aspereza de la tierra y el peso de las preocupaciones adultas. Vivían en un pequeño caserío llamado La Ceniza, un puñado de casas dispersas entre las faldas de una montaña donde la vida era una batalla diaria contra la sed y el hambre. Esperanza no iba a la escuela. Su aula era el campo, su maestra la necesidad. Desde el amanecer ayudaba a su madre a cuidar unos cuantos animales flacos y a buscar leña seca. Su padre, un hombre de manos callosas y mirada triste, trabajaba como jornalero en ranchos lejanos, regresando a casa solo cuando la paga se lo permitía. Los sueños de Esperanza eran sencillos: tener suficiente comida en la mesa, ver a sus padres sonreír sin la sombra de la angustia y quizás, algún día, pintar las paredes de su humilde hogar de un color alegre. Pero la realidad era tozuda, y el hambre, un perro rabioso que siempre estaba al acecho. Una mañana, el sol apenas asomaba por el horizonte como una moneda de cobre incandescente. Esperanza, con su canasta de mimbre al hombro, caminaba por el camino de terracería que llevaba al pueblo, La Ceniza. Su misión era simple, pero vital: intercambiar una gallina vieja por 1 kilo de frijoles y un poco de masa. De pronto, vio a lo lejos una camioneta negra, de esas de lujo que solo se ven en la tele, detenida a un lado del camino. El corazón se le aceleró. Nunca había visto algo así tan de cerca. Al aproximarse con cautela, vio que de la camioneta descendía un hombre alto, con una gorra y gafas oscuras que le tapaban el rostro. Parecía frustrado, con las manos en las caderas, observando un neumático ponchado. Esperanza, con su timidez habitual, quiso seguir de largo, pero algo en el semblante del hombre le hizo detenerse. No era un gesto de prepotencia, sino de genuina desesperación. La niña, superando su miedo, se acercó. «Disculpe, señor, ¿se le ofrece algo?», preguntó con una voz apenas audible. El hombre la miró y, quitándose las gafas, le reveló una cara que le sonaba familiar, aunque no podía ubicarla. Era el actor de telenovelas más famoso de México, un hombre conocido por interpretar a héroes valientes y galanes de buen corazón, un tal Jorge. El famoso se había perdido, de hecho, mientras buscaba una locación para su próximo proyecto. El actor, con una sonrisa cansada, le explicó la situación. «Mi camioneta se averió y mi celular no tiene señal. Nadie pasa por este camino, ¿sabes?». Esperanza, con la inocencia que la caracterizaba, no mostró la menor señal de nerviosismo ni de admiración. Para ella, ese hombre no era el galán de las telenovelas que su abuela veía, sino simplemente un señor con problemas. Sin dudarlo, le ofreció ayuda. «Mi papá es muy bueno con los carros, aunque ahorita no está. Mi tío Ramón vive cerca, a lo mejor él puede ayudarlo. ¿Quiere que vaya a buscarlo?». La voz de la niña era seria, sin asomo de la típica adulación que el actor estaba acostumbrado a recibir. Jorge se quedó perplejo.
Acostumbrado a los halagos y a la gente que lo reconocía al instante, la honestidad y la sencillez de Esperanza lo desarmaron por completo. No había un atisbo de interés oculto en su mirada, solo pura bondad. Le conmovió la forma en que ella se preocupaba por él, un extraño en un lugar donde la vida ya era bastante difícil. Esperanza, sin saberlo, le había recordado la importancia de la amabilidad genuina, de la que no espera nada a cambio. Su gesto, su propuesta de ir a buscar a su tío, era un recordatorio de que la humanidad aún brillaba con fuerza en los lugares más inesperados. El famoso, tocado por el gesto, asintió y la dejó ir en busca de su tío. «Sí, por favor. Eres un ángel», le dijo con una sonrisa sincera. Esperanza corrió a casa de su tío Ramón, que vivía en una casita un poco más arriba. Le contó lo del señor de la camioneta grande que se había quedado varado. Ramón, un hombre de pocas palabras pero mucho corazón, tomó sus herramientas y partió de inmediato. Mientras tanto, en la casa de Esperanza, su mamá, doña Carmen, preparaba unas tortillas. Al enterarse de lo sucedido, le preguntó a su hija: «¿Y cómo era, mija? ¿No era uno de esos famosos que salen en la tele?» Esperanza, encogiendo los hombros, respondió con sencillez: «No sé, mamá. Era un señor que se veía cansado. Solo quería ayuda». Horas más tarde, el tío Ramón regresó con los ojos muy abiertos y una sonrisa que le ocupaba la cara. Contó que el hombre de la camioneta era nada más y nada menos que Jorge, el famoso actor. Había sido él quien le había revelado su identidad, agradecido por la ayuda y la honestidad de la niña y su familia. La noticia se esparció por el pequeño caserío como pólvora. Los vecinos, incrédulos, no paraban de comentar. Algunos decían que Esperanza tenía suerte, otros que era una bendición de Dios. La niña, en cambio, se sentía un poco abrumada. Para ella, seguía siendo solo un señor al que había ayudado y no entendía por qué tanta conmoción. La noticia de la visita del famoso se esparció más allá del caserío, llegando a oídos del periódico local y eventualmente a las redes sociales. Lo que comenzó como un simple acto de bondad se convirtió en un tema viral. Los periodistas, atraídos por la historia de la niña humilde que ayudó a un famoso, empezaron a llegar a la ceniza. La tranquilidad de la familia de Esperanza se vio perturbada por las cámaras, las entrevistas y las preguntas. De repente, la niña que una vez se escondía del sol era el centro de atención. Su familia, antes invisible para el mundo, ahora tenía los ojos de todos encima. El padre de Esperanza, don Pedro, se sentía orgulloso, pero también preocupado. Temía que tanta atención pudiera dañar la inocencia de su hija y atraer a personas con malas intenciones. Esperanza, por su parte, se sentía abrumada. Los niños de la escuela de un pueblo cercano la miraban con asombro. Los adultos le sonreían y la señalaban. El pan, ese pan que había enterrado, ya no era la única preocupación en su mente. Ahora, un nuevo dilema crecía en su corazón. ¿Cómo lidiar con esta fama repentina sin perder su esencia? Ella solo quería volver a su vida simple, a sus sueños sencillos, a la tranquilidad de su hogar. Una semana después, el teléfono de la casa de Esperanza, un aparato viejo que rara vez sonaba, por fin sonó. Era Jorge, el actor. Le dijo a la familia que había estado pensando mucho en ellos y en la lección que Esperanza le había dado. Le conmovía tanto su honestidad que no podía dejarlo pasar. Les hizo una oferta que hizo que el corazón de todos se acelerara. Les propuso financiar una escuela para el caserío. Un lugar donde los niños, incluida Esperanza, pudieran aprender, soñar y tener un futuro más allá de la ceniza. No era una donación impersonal. Jorge quería que la familia fuera parte del proyecto, que Esperanza
fuera el símbolo de la tenacidad y la bondad que había inspirado la iniciativa, pero la propuesta venía con un dilema. La escuela llevaría el nombre de Jorge y Esperanza sería la cara visible del proyecto. Aunque la oferta era una bendición, el padre de Esperanza temía que la exposición pública pudiera corromper a su hija. Por otro lado, la madre veía en esa oportunidad la posibilidad de un futuro que nunca hubieran imaginado. Esperanza, en su inocencia, solo veía una cosa: la oportunidad de que ningún otro niño del caserío tuviera que enterrar un pedazo de pan por hambre. La niña se encontraba en el centro de una encrucijada moral: aceptar la ayuda de un famoso y tal vez perder un poco de su intimidad, o rechazarla. Esperanza, con la seriedad que no correspondía a su edad, tomó la decisión más importante de su corta vida. A pesar de los temores de su padre y la incertidumbre de su madre, ella sabía lo que tenía que hacer. Una tarde, sentada en una piedra bajo la sombra de un nopal, miró a su alrededor. Vio a los niños jugar en la tierra, a sus padres con los rostros cansados por el esfuerzo diario y a los perritos flacos que alguna vez codiciaron su pan. En ese momento, se dio cuenta de que su historia ya no era solo suya. Era la historia de toda La Ceniza, un relato de un pueblo que se negaba a rendirse ante la adversidad. Esperanza, con una voz pequeña pero firme, le dijo a sus padres y al tío Ramón: no podemos negarle a los demás lo que nosotras nunca tuvimos: una oportunidad. Un pedazo de pan no se entierra solo para guardarlo, sino para que se convierta en una planta. Hay que aceptar la ayuda, pero solo si es para que el pan de todos crezca. La analogía, tan simple como poderosa, conmovió a todos. Ella no quería la fama ni el dinero. Solo quería que el pan que había enterrado, metafóricamente, floreciera para toda su comunidad. Su elección era un reflejo de su corazón, un corazón que latía por los demás, no por ella misma. Con la ayuda de Jorge, el actor, el caserío de La Ceniza comenzó a transformarse. El pan enterrado de Esperanza, ahora simbólicamente desenterrado, se convirtió en cimientos de una pequeña escuela, un faro de conocimiento en medio de la aridez. La niña, lejos de ser la cara superficial del proyecto, se involucró activamente. Ayudó a pintar las paredes de un amarillo brillante, el color de la esperanza, y a limpiar los salones. Los niños del pueblo, antes resignados a una vida de trabajo arduo sin educación, ahora corrían a la escuela con cuadernos y lápices en sus mochilas, ansiosos por aprender. Esperanza, en vez de sentirse opacada por la fama del actor, se fortaleció. Descubrió una nueva pasión: enseñar. Con el apoyo de su maestra, doña Elena, la niña ayudaba a los más pequeños a leer y escribir. Su humildad se mantuvo intacta. Era la misma niña que había enterrado el pan, pero ahora su corazón era más grande. Su historia, que había comenzado como un acto de desesperación, se había convertido en un motor de cambio. Su crecimiento no fue solo personal, sino que se reflejó en toda la comunidad, que ahora tenía una nueva razón para creer en un futuro mejor. El pan que había enterrado había alimentado un sueño. Los años pasaron y la pequeña escuela de La Ceniza se convirtió en un faro de conocimiento en la región. Esperanza, ahora una jovencita, había terminado sus estudios y, con una beca financiada por Jorge, estudiaba para ser maestra en la Universidad de la capital. Aunque vivía en la ciudad, su corazón seguía en su pueblo. Volvía cada fin de semana para dar clases en la escuela que ella misma había ayudado a construir. La gente del pueblo ya no la veía solo como la niña que ayudó a un famoso, sino como la maestra Esperanza, un símbolo vivo de que el esfuerzo y la honestidad pueden abrir puertas. Su historia, la del pan enterrado, se convirtió en una leyenda local. Era una forma de enseñar a los más pequeños que, aunque la vida fuera dura, siempre había lugar para la esperanza.
Esperanza, a pesar de las oportunidades que ahora tenía, se mantenía humilde, con los pies en la tierra. Usaba la beca para estudiar, pero el dinero que ganaba trabajando medio tiempo lo enviaba a su familia para mejorar su casa y comprar más libros para la escuela. Ella había encontrado su propósito, su pan desenterrado, y lo estaba compartiendo con todos. Un día, mientras Esperanza daba clases en la escuela de La Ceniza, una camioneta conocida se detuvo frente al humilde edificio. De ella bajó Jorge, el actor, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un grupo de ingenieros, arquitectos y, para sorpresa de todos, el ministro de Educación. Jorge había mantenido su promesa de no solo financiar la escuela, sino de usar su influencia para dar a conocer la historia de Esperanza y la necesidad de su comunidad. El ministro, conmovido por la historia de la niña que había inspirado a un pueblo, anunció que el gobierno, en colaboración con la Fundación de Jorge, construiría una nueva escuela más grande y mejor equipada, no solo para La Ceniza, sino para toda la región. Pero la sorpresa más grande vino cuando Jorge, con una sonrisa de oreja a oreja, se acercó a Esperanza y le entregó un pequeño cuadro enmarcado. Era una foto de un pedazo de pan sobre un mantel de cuadros, rodeado de una mesa llena de comida, con los padres de Esperanza sonriendo al fondo. «Ese es el pan que tú enterraste», le dijo Jorge. «Pero ahora es el pan de todos los que vienen aquí a aprender, a soñar y a creer que un día sus sueños también se harán realidad». El acto de honestidad de Esperanza había resonado tan fuerte que se había convertido en un movimiento nacional para apoyar la educación en las zonas rurales de México. La vida de Esperanza, la niña que había enterrado un pedazo de pan, ya no era una lucha por sobrevivir, sino un viaje lleno de propósito. Su historia se convirtió en un faro de inspiración, demostrando que la honestidad, la humildad y la fe pueden mover montañas. De la tierra estéril y el sol implacable de La Ceniza, había surgido una fuerza transformadora que ahora resonaba en todo el país. El sueño de Esperanza de ver a su familia alrededor de una mesa llena de comida se había hecho realidad, pero de una manera que ella nunca podría haber imaginado. La mesa no era solo para su familia, sino para toda su comunidad. El pan, que alguna vez fue el último recurso en un momento de desesperación, ahora se multiplicaba en forma de oportunidades, de sonrisas de niños que sostenían un lápiz por primera vez, y de padres que veían a sus hijos crecer con un futuro prometedor. Esperanza, con su corazón de niña y su sabiduría de mujer, demostró que la verdadera riqueza no se mide en monedas, sino en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. Su historia era una prueba viviente de que un pequeño acto de bondad puede ser el comienzo de algo extraordinario. La vida de Esperanza nos enseña que la verdadera riqueza no es la que se acumula, sino la que se comparte. Que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede tener un efecto dominó que transforme vidas. Su historia es un recordatorio de que la honestidad y la humildad no son signos de debilidad, sino las bases de una fuerza imparable. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones, a preguntarnos si estamos enterrando nuestros panes por miedo o si estamos sembrándolos con la esperanza de que florezcan para los demás. Es una lección sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre cómo, incluso en los lugares más desolados, la esperanza puede ser el motor que nos impulse a seguir adelante. Nos muestra que no necesitamos ser héroes de capa para cambiar el mundo, sino simplemente personas honestas que eligen hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. La historia de Esperanza es un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros propios valores y la fuerza que reside en la bondad. Y así, la historia de una niña que enterró un pan se convirtió en un himno a la esperanza. Esperanza, la niña
creció para ser una mujer sabia y respetada, pero nunca olvidó sus raíces. El caserío de La Ceniza dejó de ser un lugar de olvido para convertirse en un ejemplo de cómo una comunidad unida puede florecer. La mesa de la familia de Esperanza siempre estuvo llena, no solo de comida, sino de risas, de anécdotas y de un amor incondicional. El pan que un día fue símbolo de escasez, ahora se horneaba cada mañana en la nueva panadería del pueblo, horneado por la familia de Esperanza, que lo vendía a precios justos a sus vecinos. El pan, ahora multiplicado, alimentaba no solo el cuerpo, sino también el alma de un pueblo entero. La honestidad de Esperanza había plantado una semilla que creció hasta convertirse en un árbol fuerte y frondoso, con ramas que se extendían por todo el país, dando sombra y fruto a todos los que se atrevían a soñar. La vida de la niña nos recuerda que, no importa cuán pequeñas sean nuestras acciones, si vienen de un lugar de amor y verdad, tienen el poder de cambiar el mundo. La niña que enterró el pan bajo el sol rajante había cumplido su promesa. El pan había vuelto a la mesa y con él la dignidad, la esperanza y el futuro. Y ahora que has llegado al final de esta conmovedora historia, nos gustaría saber tu opinión. ¿Alguna vez has visto cómo un pequeño gesto de bondad transforma por completo la vida de alguien? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Esperanza? Comparte esta historia si te conmovió y cuéntanos en los comentarios qué valores crees que son los más importantes para cambiar el mundo. Queremos leer tus pensamientos.